Yo creo que el Perú está como está porque en la historia del Perú los tomadores de decisión hay dos alternativas: o eran unos ignorantes o eran unos traidores. Y por eso es tan importante cerrar todas estas universidades Bamba que siguen existiendo y que están aflorando más, porque de allí sale gente que construye centros comerciales que se caen. Ministras de educación me dijeron en su sala de reuniones: pero Gisela, esas personas tienen derecho a estudiar medicina y tener una universidad a donde puedan estudiar medicina. Yo le dije: no tienen derecho. Nadie tiene derecho a estudiar una carrera profesional. A lo que tienes derecho es a tener igualdad de oportunidades en el colegio. El conocimiento es un recurso que no se agota, el conocimiento es un recurso que se multiplica. Hoy, en Diálogos con Stakeholders, tenemos una invitada que ha conseguido romper barreras y hacer un camino brillante en la ciencia. Hoy día tenemos a Gisela Orjeda. Gisela, desde el campo de la docencia, desde el campo de la investigación científica y liderando también instituciones que impulsan la innovación, realmente es un honor tenerte para poder conversar contigo sobre esa trayectoria tan impresionante y que ha roto barreras a lo largo de muchísimos años de arduo trabajo. Cuéntame cómo inició este amor por la ciencia, este interés, esta curiosidad que te ha llevado por este camino. Mira, creo que fue natural, ¿no? Fue algo que me nació de manera natural. Y también algo que mis padres impulsaron bastante, comprándome libros de ciencia, haciéndome regalos, juegos de química. No sé si te acuerdas que antes habían esos juegos de química, microscopios, y creo que desistieron de seguirme regalando muñecas porque yo las operaba, ¿no? Entonces fue una cosa natural, ¿ah? No es que haya habido un momento así en el que de pronto me haya dado cuenta que eso me gustaba. No, o sea, no tengo ese recuerdo, ¿no? Fue una cosa natural, una inclinación a hacer pociones con las plantitas del jardín desde el inicio, así es. Y tiene que haber sido algo natural porque vivimos aún todavía en un contexto en el que el apoyo a la ciencia no es muy grande, ¿no? Entonces, realmente no es una cosa que tengamos al alcance de nuestra mano o viéndola todo el tiempo, ¿no? No, mira, yo creo que también es una parte de curiosidad natural, ¿no? Y audacia, ¿no? O sea, si yo recuerdo las cosas que hacía de niña, yo no le permitiría a mis nietos hoy día hacer esas cosas, ¿no? Yo vivía junto al Colegio Champañá, en la calle, aquí en Miraflores, ¿no? Entonces, en verano, el colegio era mío, o sea, entrábamos, estaban los curas allí, los niñitos de la cuadra, nos íbamos a jugar a los columpios, a la poza de arena, a la piscina, al campo de fútbol. O sea, nos metíamos por todas partes. Y allí yo me encontré un murciélago, ¿no? Que estaba tirado en el suelo. O sea, sin ninguna duda lo agarré, ¿no? Y recuerdo hasta el día de hoy tenerlo así en las manos y el animalito abriendo y gritando. O sea, debía estar gritando seguramente. Claro, yo no era capaz de escuchar los sonidos, ¿no? Pero yo tenía menos de 8 años, porque mis padres se mudaron de esa casa cuando yo tenía 8 años. Entonces, también hay una parte de audacia debido a la curiosidad, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que te puedo contar. Cuéntame un poco acerca de cómo has visto la evolución de la integración e inclusión de las mujeres en la ciencia a lo largo de los años en el país, ¿no? Todavía hay un camino muy grande, pero ¿cómo has visto el crecimiento de este ecosistema? Mira, yo creo que las mujeres en la ciencia en el Perú siempre han estado presentes. No recuerdo haber sentido yo una diferencia, o sea, no es algo que yo haya notado a lo largo de mi carrera, ¿no? La falta de mujeres en la ciencia, sobre todo porque yo he estudiado en la Universidad Nacional Agraria La Molina,
era natural, digamos, debido a las carreras que habían ahí, ingeniería agrícola, agronomía, zootecnia, que hubieran más hombres. Y en mi época, no sé, pues seríamos 40 hombres por cada mujer en la universidad, ¿no? Pero yo nunca sentí una discriminación en la universidad. Y también veía que la plana docente, por lo menos en biología, hay muchas más mujeres, ¿no? Entonces no lo vi, ¿no? Curiosamente recién vi esa diferencia cuando me fui a hacer mi doctorado en Inglaterra y entré al pabellón de ciencias biológicas, ¿no? En la Universidad de Birmingham, y ahí están las fotos de todos los decanos o de los profesores inclusive. Entonces miré las fotos y ahí de pronto me di cuenta que no había ninguna mujer y al final había una nada más, ¿no? Entonces, en países, en Europa, en esa época era mucho más contundente la diferencia, ¿no? La diferencia de números de hombres versus mujeres en el ámbito académico. Y curiosamente te voy a decir que esto de que nunca sentí una diferencia o una discriminación por ser mujer, se terminó cuando estuve en el consejo directivo de SUNEDO. Por primera vez en mi vida sentí que, y lo comprobé mediante método científico, que mi voz era invisibilizada. Te voy a contar la anécdota, ¿ya? No voy a decir los nombres. Estábamos en consejo directivo que era largo, ¿no? Duraban más de 4 horas, toda una mañana o más, ¿no? Y no recuerdo bien qué es lo que estábamos comentando, algunos problemas, y a mí se me ocurrió una solución y la mencioné, ¿no? Pero, o sea, nadie hizo caso y a mí me parecía muy buena mi idea, pero dije, de repente pensé, o sea, me pareció raro, dije de repente, me he expresado muy bajito, yo no hablo bajo, ¿no? Pero pensé, de repente no me escucharon, ¿no? Ok, pasó ese día, ¿no? El siguiente consejo directivo, de alguna otra cosa, tampoco me hicieron caso, dije qué raro. Y al rato, otro miembro del consejo directivo dice, hombre, dice exactamente lo mismo y propone exactamente lo mismo que yo había propuesto unos minutos antes. Y todo el mundo dice, qué buena idea, eso tiene que ser, sí. Yo dije, oye, no dije nada, pero me puse como en alerta. Entonces decidí las siguientes veces mi método científico. Voy a repetir esto para ver si ocurre lo mismo. Y efectivamente, ¿no? Y esa persona que luego ha sido ministro de Educación, ¿no? O sea, después que nadie hacía caso a lo que yo decía, él repetía lo que yo acababa de decir. Y todo el mundo decía, pero qué buena idea, ¿no? Entonces, o sea, fue la primera vez en mi vida que he sentido que, digamos, no se me escuchaba. Y la única, digamos, ¿por qué razón sería? No sé, porque era igual un miembro del consejo directivo, igual que los que estábamos allí sentados, ¿no? ¿Y cuál crees tú que debe ser la reacción de una persona? Porque yo supongo que esto debe pasar, digamos, a muchas personas que están en foros de decisión y que es a las que se les invisibiliza, ¿no? Bueno, lo que hice yo ese día, ¿no? Fue ya decir, oye, eso es lo que acabo de decir hace 10 minutos, es exactamente lo mismo, ¿no? Ay, disculpa, no te había escuchado, no, pero no sé. O sea, luego mi decisión fue hacer notar que esto estaba pasando sin decirlo, sin decir, oye, ¿no? Sino, esto es lo que acabo de decir. ¿Cuáles crees que son las herramientas que debe tener una persona que quiere llegar a los más altos niveles en el mundo de la investigación? ¿Cuáles crees que llega? ¿No querer llegar? Ay, qué gracioso. ¿Y cómo así? Simplemente dedicarte a tu trabajo. O sea, enfocarte en tus preguntas, enfocarte
en rodearte de gente que sabe más cosas que tú, en escoger estupendos estudiantes, en, digamos, en establecer una relación de confianza con tus estudiantes. Cuando yo hablo de estudiantes, yo no hablo de mis estudiantes en las aulas. Yo hablo de los estudiantes que trabajan conmigo, que investigan junto conmigo en el laboratorio y que cada uno está haciendo su tesis o parte de un proyecto para el que yo he conseguido financiamiento. Y también enfocarnos en empujarlos a ellos, ¿no? En darles oportunidades, conseguir fondos para sus tesis, conseguir fondos para que se vayan de viaje, para que se capaciten, para que trabajen felices. Entonces, si ellos trabajan felices contigo, con buenos recursos, tu laboratorio y tú vas a poder producir más. Entonces, pero si tú quieres aparecer, ¿no? O sea, no vas a lograr nada. Sí, la investigación científica siempre está, digamos, conectada a la razón. Pero en un país en el que no hay muchos incentivos, la pasión y la emoción son muy importantes, de seguro, para mantener ese entusiasmo, esa alegría, esa curiosidad. Bueno, sí, la pasión y la emoción son fundamentales para todo, ¿no? O sea, desde para el aprendizaje, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos falta inducir en los niños para que el país comience a avanzar en educación. O sea, despertar esa sensación de he logrado comprender algo, qué emocionante eso, ¿no? Y mira, yo lo veo, no sé, lo vi en la hija de un amigo que tenía muchas dificultades en el colegio y me daba cuenta que a ella no le causaba emoción el aprender porque no lo había captado desde chiquita, ¿no? Y lo veo en uno de mis nietos, por ejemplo, cuando él entiende algo, o sea, es tan emocionante para él. Entonces, o sea, creo que esa particularidad de la emoción con el aprendizaje es algo que nos falta en el país. Bueno, y hay muchas cosas que también, y he podido ver algunas de tus exposiciones, nos faltan, ¿no? Has comentado en muchísimas entrevistas que tenemos una biodiversidad impresionante y es de repente uno de los aportes más importantes que tiene el Perú para dar al mundo. Y a pesar de eso, muy poco investigada, ¿no? O sea, es algo totalmente, digamos, no sé cómo decirlo, es increíble que teniendo esa riqueza no podamos explotarla. Ahora, yo a la biodiversidad la veo como un iceberg, ¿no? Lo que nosotros vemos es la puntita del iceberg, ¿no? Y así es gigante, ¿no? Pero en realidad la verdadera riqueza de la biodiversidad no está en esa diversidad que vemos o que incluso comemos, ¿no? Porque mucho hablamos de todas las formas y colores de las papas nativas, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que tiene guardada esa biodiversidad adentro. Y esos son sus genes, sus proteínas, sus enzimas, la biodiversidad bacteriana, la biodiversidad de plantas, de animales, de insectos, con tantas cualidades para descubrir y utilizar en medicina, en industria, en todo lo que puedas imaginar y no imaginar, ¿no? Entonces, no tener un programa de descubrimiento de esa biodiversidad es una gran falla que tenemos en el país. Pero no solamente para descubrir los genes que están allí, sino también para examinar modos de preservarla, ¿no? Ante el avance y el crecimiento de la población, porque uno de los, digamos, el peligro más grande para la biodiversidad en el Perú y en el mundo es el número de personas. Ese es el problema, el número de personas. Y tú justamente has estado investigando, por ejemplo, el genoma de la papa, el genoma del arroz, para poder
hacer mejoramientos. Eso es hace 800.000 años. Ah, sí. Pero igual siguen vigentes. Sí. Bueno, acabamos de terminar el genoma del algarrobo, ¿no? Se ha publicado ahora en febrero, ¿no? Completamente, porque, bueno, esa es una pieza fundamental de nuestra biodiversidad, de la costa peruana además, y con el trabajo que estamos haciendo en los algarrobos queremos contribuir a su preservación, porque el algarrobo está en declive, ¿no? Los bosques de algarrobo, digamos, los algarrobos en el Perú, 40% de los algarrobos está muerto en pie, y de los restantes, el 27% está enfermo de una enfermedad desconocida que los está matando. Entonces, mis estudiantes y yo, muchos de mis estudiantes y yo, estamos abocados a producir información sobre los algarrobos para que otra gente que no hace ciencias básicas pueda tomar esos elementos y tomar decisiones sobre los algarrobos, ¿no? Justamente ayer le acabo de enviar el artículo que hemos hecho con su ayuda a la ingeniera Shirley Bernabé, la jefa del bosque de Pomac, que es un área natural protegida. Ella es la jefa y ella nos ha permitido muy amablemente entrar y estudiar, ¿no? Pues, ¿cuál es el efecto de los algarrobos y por qué se tienen que protegerlos? Porque a veces nosotros no entendemos cuál es el impacto directo de estas investigaciones. Bueno, en primer lugar, transforma el desierto, ¿no? O sea, la costa del Perú es uno de los lugares desérticos, digamos, más áridos del mundo, y el algarrobo lo transforma. O sea, en algún momento Ica era como el bosque de Pomac, ¿no? Simplemente que talaron todos los guarangos en Ica, que son la misma familia, sino el mismo árbol prácticamente que los que hay en el norte del país. Y eso está ocurriendo con todos los árboles de algarrobos de la costa peruana. ¿Por qué es importante? Uno, por ejemplo, en el los algarrobos, los bosques de algarrobo tienen plantas y animales que solamente pueden vivir allí, ¿no? Que se dice, la palabra científica es endémicos, ¿no? Transforman el clima de los lugares donde están, bajan la temperatura, sus raíces tienen hasta 80 metros de profundidad. Entonces imagínate un bosque de 5.000 hectáreas, imagínate las raíces de ese bosque que penetran la tierra hasta 60, 80 metros. Todo el agua que baja de los Andes hacia el mar subterránea es filtrada por esos bosques y llega a la costa limpia gracias a esas raíces que la filtran. Qué increíble. ¿No? O sea, quiero que lo visualices, ¿no? Entonces, cuando yo veo un bosque, yo visualizo eso. Yo no veo, o sea, veo un árbol y veo la savia que está subiendo, ¿no? Es que eso es lo que tiene la ciencia. Nosotros vemos la belleza, ¿no? Del árbol que es precioso, pero nos quedamos ahí. O sea, pueden ver pero yo veo la belleza del funcionamiento. Del funcionamiento, ajá, claro. Sí. Por supuesto. Cuéntame cuáles de las investigaciones que has realizado, que además has hecho muchísimo trabajo dentro y fuera del país, ha sido la que más orgullosa. No, para nada. No, mis publicaciones son pocas, en verdad, no son tantas, ¿no? Hay gente que publica muchísimo más que yo, que hace mucho más trabajo. A mí me cuesta mucho escribir los artículos, tener el tiempo. Yo admiro a la gente que produce mucho. Yo no produzco tanto, en verdad. Lo que estoy haciendo ahora es trabajo en 2 lugares geográficos, uno en la costa con los algarrobos, ¿no? Y con los algarrobos hemos secuenciado todo su genoma, cromosoma por cromosoma, lo hemos reconstruido perfecto, hemos identificado todos los genes que están allí, estamos estudiando todos los genes de resistencia a plagas y enfermedades que están en el ADN, porque eso puede servir para mejorar a los algarrobos. Segundo, estamos estudiando lo que se llama el microbioma, ¿no? O sea, los microorganismos que crecen alrededor de los árboles en el suelo, los que crecen a milímetros de sus raíces, eso se llama la rizósfera, y aquellos que crecen adentro del árbol. Porque así como los humanos y los animales tenemos microorganismos en nuestros intestinos y dentro nuestro, las plantas también. Y hay algunos microorganismos que te protegen de infecciones, ¿no? Simplemente por una cuestión de cantidad. No dejan que organismos malos penetren porque ellos ya han ocupado tu cuerpo.
Entonces nosotros estamos secuenciando el ADN de todos esos microorganismos que habitan los árboles sanos versus los árboles enfermos, para ver cuál es la diferencia. También estamos estudiando todo el viroma, o sea, todos los virus que habitan los árboles sanos versus los virus que habitan los árboles enfermos, ¿no? Y hay otras investigaciones acerca de los virus que van a comenzar pronto, que ya conseguí más fondos. En la Amazonía, o sea, eso es en la costa peruana, ¿no? Y en la Amazonía estamos trabajando en el departamento de San Martín, en un lugar que se llama la Banda de Chilcayo, en conjunto con una asociación que se llama Bosque Guardián, que trabaja en conservación, y tienen un hotel de alta gama allí, todo hecho en bambú, muy bonito. Entonces ellos nos alojan y nos dan, digamos, ayuda logística, y allá estamos probando una nueva técnica para el monitoreo de la biodiversidad, ¿no? Te lo hubiera traído si hubiera sabido que me ibas a preguntar eso. Hemos diseñado unos aspiradores pequeñitos que colgamos en los árboles y que trabajan de manera autónoma 36 horas, que aspiran el aire y captan el ADN del aire, ¿no? Entonces, captan todo el ADN del aire, y luego nosotros en el laboratorio extraemos el ADN de los filtros y te podemos decir qué biodiversidad está allí, tanto de plantas, de animales, de insectos, etc. ¿No? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo, y en base a ese trabajo yo me he dado cuenta que esos aspiradores pueden servir para otras cosas, ¿no? Que no es un invento mío, vale decir esto. En el año 2021 o 2022 se publicaron 2 trabajos conjuntos de una investigadora canadiense y otra nórdica, que ellas habían aspirado el aire y hecho esto, ¿no? Entonces, en un zoológico en Londres y en el zoológico en Copenhague. Entonces yo llamé a la canadiense y le dije, oye, ¿quieres probar esto pero en la Amazonía peruana, o sea, en la realidad? Me dijo, ya. Así que, digamos, nos asesoró un poco, conversamos, vino al Perú a conocer, y nos dijo que nos iba a dar unos aspiradores, cosa que no se logró. Entonces yo agarré y llamé a un estudiante de segundo año de física de San Marcos, que son unos genios todos, los estudiantes de San Marcos son unos genios. Llamé a este chico, que me enteré que trabajaba en diseño, ¿no?, de aparatos electrónicos para hacer funciones nuevas, ¿no? Y tenía muchos conocimientos en impresión 3D. Entonces le conté la idea, y juntos, mi equipo y yo y él, ¿no?, fuimos codiseñando un aspirador. Tenemos ya la 5ª versión. La primera versión fue así bien artesanal, ¿no? Y ahora ya tenemos un aparato sumamente compacto que pesa medio kilo, es barato de producir y que sirve para eso. Entonces me he dado cuenta que ese aspirador puede servir para otras cosas. Por ejemplo, para detectar bacterias intrahospitalarias, ¿no? Para monitorear virus traídos por aves silvestres. Sí. Para monitorear enfermedades y virus en granjas avícolas, en granjas de porcinos, ¿no?, que pueden ser fuente, ¿no?, de enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, antes de que tengamos las enfermedades zoonóticas ya, digamos, en humanos, mejor detectarlas allí, y para eso podría servir nuestro aspirador. Qué interesante esta mezcla de una persona que ya ha pasado por varias experiencias y utilizar el talento de las personas que recién se están formando. ¿Eso es lo que te mantiene en las aulas? Encontrar esos talentos. En las aulas no, a mí no me gusta mucho dictar clase. No, a mí me gusta más, me divierte estar con mis estudiantes, conversar con ellos, estar en el laboratorio con ellos, empujarlos. A veces también hay que ser un poco dura para sacar lo mejor de ellos, ¿no? Pero sobre todo creo que los quiero mucho. Y creo que el amor es la base.
Por supuesto, yo creo que ellos valoran muchísimo el conocimiento que les estás transmitiendo también. No, yo no les transmito ahí conociendo a mí. Ellos a ti. Sí, también. O circulan, pues, de un lado y del otro y se va enriqueciendo. Hablaste acerca de lo importante para ti que es servir al país y de un bichito que te picó. Cuéntame qué bichito te picó y por qué fue que decidiste hacer algunos cambios. O sea, vuelvo a repetir, yo creo que el amor es la base. Entonces, ¿qué cosa es sentirse peruano? ¿No? Yo creo que el Perú está como está porque en la historia del Perú los tomadores de decisión hay dos alternativas. O eran unos ignorantes o eran unos traidores para no impulsar aquello que con mayor evidencia saca a los países del subdesarrollo. ¿Qué cosa es lo que saca a un país del subdesarrollo? El conocimiento que maneja y que es capaz de inyectar en su economía y en su vida social, ¿no? O sea, ¿por qué Alemania es un país desarrollado? ¿Por qué Francia es un país desarrollado? Porque tiene una masa de gente, no solamente científica, sino también científicos sociales, pensadores, etcétera, ¿no? Cuyos conocimientos son luego inyectados en la sociedad, ¿no? Y con inyectados en la sociedad son cosas muy concretas. O sea, que se puede hacer un metro, que se puede hacer una línea de metro abajo del río Sena en no sé en qué época se habría hecho, más de 1800 o antes, ¿no? Que los sistemas sociales, la forma de trabajo de los bancos, en fin, todo, ¿no? La medicina, la estructuración social, la educación. Entonces, eso es inyectar el conocimiento en la sociedad. ¿Por qué no ha ocurrido algo así en el Perú? Si desde 1821, ¿no? Sabemos que un país desarrollado, o sea, para ser un país desarrollado, tienes que producir conocimiento y ese conocimiento tienes que inyectarlo en la sociedad, en la economía y en la vida social y ambiental, ¿no? Así es. ¿Por qué no lo han hecho? Entonces yo me pregunto, entonces pienso es, ya sea ignorancia, que no sabían eso. Ahora, si lo sabías y no lo hiciste, no tomaste esa decisión política al más alto nivel de reforzar a las universidades, de reforzar en esa época a San Marcos, o a las 5 universidades que existían, ¿no? O a las universidades nacionales, una en cada departamento. Si no tomaste esa decisión, lo sabías, pero no la tomaste, ¿qué cosa eres? Creo que también existe falta de crear una cultura basada en el bien común, porque finalmente eso es lo que busca la ciencia, ¿no? Generar un impacto positivo y en el bienestar de todos. Entonces, ahí de repente nos falta muchísimo por desarrollar todavía, como sociedad. Es que a los comienzos de la República eso se podía hacer muy fácilmente, ¿entiendes? ¿No? O sea, crear ya esa cultura. Entonces, si no eres ignorante y no lo haces es porque eres traidor. Tenemos gente referente, que ama al país. Sí, pero chiquitos. Pero hay que hacer más, porque finalmente el amor se contagia. Entonces, lo estás haciendo en las universidades de gente que quiere, a través de unas políticas públicas. Sí, hay que generar incidencia en las políticas públicas. O sea, tienen que haber políticas públicas y las políticas públicas pueden llevarse a cabo si es que hay voluntad política. ¿Y qué cosa es la voluntad política? No es solamente que se haga esto, no, la voluntad política es dinero, ¿no? Dinero hacia ese aspecto, dinero hacia lograr ese objetivo que nos hemos trazado como país. ¿Me entiendes? Eso es la voluntad política. La voluntad política no es, sí, tenemos que poner la cultura de la ciencia. No,
La voluntad política es transformemos la universidad peruana, ¿no? Transformemos la investigación, transformemos la salud. ¿Y con qué se transforma? Con plata, con gente capacitada. Conduzcamos todo el talento de las personas y la diversidad que tenemos en el conocimiento de la gente del país. Y por eso es tan importante cerrar todas estas universidades Bamba que siguen existiendo y que están aflorando más, ¿no? Porque de allí sale gente que construye centros comerciales que se caen, puentes que se caen, médicos que te atienden en un accidente y que te matan en la mesa de operaciones. A mí, ministras de educación, me dijeron en su sala de reuniones, pero Gisela, esas personas tienen derecho a estudiar medicina y tener una universidad a donde puedan estudiar medicina. Yo le dije, no tienen derecho. No tienen ese derecho. Nadie tiene derecho a estudiar una carrera profesional. Tienes que tener las capacidades. A lo que tienes derecho es a tener igualdad de oportunidades en el colegio para desplegar todas tus posibilidades, ¿no? Y poder entrar y competir y entrar a una universidad de alto nivel y convertirte en un médico o un ingeniero. Pero no tienes... Nadie tiene ese derecho más que los que pueden pasar ese examen. ¿Entiendes? No sé, o sea, puede ser malinterpretado, pero el Estado peruano tiene que darle a todos los niños y jóvenes peruanos el derecho de poder competir y no tener que entrar a una universidad Bamba para lograr su sueño. El tema de la meritocracia es posible cuando la gente parte más o menos de la misma base. Entonces, para mí lo que hay que hacer es, uno, mejorar las pocas universidades que valen la pena, ¿no? Unas cuantas nacionales, ¿no? Porque de allí sale la gente que va a ir a enseñar en los colegios. De allí sale la gente que va a ir a las empresas. De allí sale la gente que va a ir al servicio público, ¿no? Eso es, si lo queremos hacer rápido, lo primero son las universidades. Lo segundo son los colegios. Porque no podemos esperar, ya mejoremos kindergarten, ¿no? Porque recién el cambio va a ocurrir dentro de 60 años, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar a cambiar el círculo negativo en uno virtuoso. Se nota tu pasión por generar esa incidencia y esos cambios que tienen que ser tienen que ser parte de la política pública, ¿no? Es muy importante. Cuéntame tu sueño, ¿cómo quieres ver al Perú en los próximos 30 años? No quiero ser como mi abuelita que decía todo tiempo atrás fue mejor, ¿no? O sea, pero, cada generación se lamenta de cómo es la situación, cómo va empeorando toda la situación, ¿no? Y yo creo que el Perú es un país de grandes oportunidades perdidas. Dime una gran oportunidad que no hayamos perdido. Ahorita, por ejemplo, el aeropuerto no es una gran oportunidad. No hay puentes ni caminos, ¿no? O sea, nos metemos cabe en permanencia por falta de coordinación, ¿sí? Por falta de visión, por falta de conocimiento también, ¿no? Y por falta de un sentimiento patriótico, diría yo, ¿no? Y creo que el racismo es una gran enfermedad que pisa fuerte este país. Entonces, ese racismo es lo que evita que actuemos de manera junta y coordinada, ¿no? Porque separa a la gente. Eso es algo, nadie dice, es una especie de tabú, no se puede hablar, ¿no?
cuando debería ser lo contrario porque la diversidad te hace gustar. O sea, te debería ser más fuerte. Y otra visión de las cosas, diferentes puntos de vista sobre O sea, ¿por qué un colegio fiscal no es tan bueno como el Humboldt o como el Roosevelt? ¿Por qué no? Bueno, ahora hay uno, ¿no? El colegio mayor, que ojalá sirva de ejemplo para que llenemos el Perú de colegios así. Pero ¿qué hace la diferencia del colegio mayor con otros? Son los profesores, son escogiditos, ¿me entiendes? Entonces tenemos que transformar la docencia escolar en el Perú. Tienen que ser los mejores. Eso es un tiempo que, o sea, eso demora un tiempo enorme para cambiar a esas personas, ¿no? Y también darles elementos. No sé, es tan difícil. No quiero ser presidente del Perú. Cuéntame algún mensaje que les dejarías a aquellas personas que tienen esa curiosidad por la ciencia y la ven muy lejana. O sea, ¿qué les dirías a estas personas? Bueno, yo creo que la ciencia es una aventura increíble, ¿no? Te da la oportunidad de conocer el mundo, conocer mucha gente interesante, conocer lugares, formas de vida, formas de pensar, debatir, poner tus ideas y sobre todo aprender a que lo mejor del mundo es que destruyan tus ideas, ¿no? Porque cuando tú tienes una idea sobre algo, lo mejor es que que destruyan esa idea con evidencias, ¿no? Porque así aprendes a abrirte, a cambiar tus ideas, a ver algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando alguien me muestra que estoy equivocada, me parece genial. Qué interesante. Muchísimas gracias, Gisela, por esta entrevista que ha sido muy inspiradora y hemos hablado de cosas sumamente profundas y cosas que generan y aportan valor al país. Muchísimas gracias por eso y por seguir preparando a gente para el futuro. Es súper interesante. Muchas gracias.